Ellos serán los que maten los animales para el holocausto y para el sacrificio que presenta el pueblo, y deberán estar dispuestos a servir al pueblo. Pero yo he levantado mi mano contra ellos, y por haber servido al pueblo de Israel delante de sus ídolos malolientes, y por hacerlos caer, tendrán que pagar por su iniquidad. Yo, el Señor, lo afirmo. No podrán acercarse a mí para servir como sacerdotes, ni se acercarán a mis objetos sagrados, y menos aún a los objetos santísimos. Tendrán que cargar con la vergüenza de las acciones detestables que han cometido. Sin embargo, los pondré a cargo de la custodia del templo y de todo el servicio que se deba cumplir en él. En cambio, se acercarán para servirme los sacerdotes levitas, descendientes de Sadoc, que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí, y se presentarán ante mí para ofrecer la grasa y la sangre. Yo, el Señor omnipotente, lo afirmo. Solo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio. Padre, queremos pedirte esta mañana que tu Santo Espíritu pueda ministrar nuestra vida con tu palabra, y poder, Dios, convertir nuestra vida en una cercanía contigo que nos permita poder asumir con gloria el servicio y no con vergüenza. Padre, te pedimos que tu palabra sea luz en nuestra vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanitos. A partir de esta escritura que nos marcará, diríamos, esta mañana una relación, la relación que hay, y que podamos tomar conciencia de esta palabra, de esa relación, la relación que hay entre la intimidad, el privilegio de ejercer el servicio, la intimidad de servir a Dios, tiene relación con las decisiones y acciones que tomamos en la vida. Quiero decir que en la escritura, y particularmente en la palabra que hemos tomado hoy, hay una relación intrínseca, muy directa, muy especial, entre el acercamiento que Dios nos permite a una intimidad con Él y a participar de servicios especiales. Hay una relación de esa, diríamos, participación especial en Dios con la manera en que tomemos nuestra vida. Hay una injerencia directa de nuestra manera de vivir con los privilegios especiales que Dios nos permite gozar en la vida. Es una relación básica que tenemos en la Biblia. Hay un acercamiento especial de Dios hacia nosotros, y hay una permisión de Dios a que participemos de cosas especiales y selectas que tienen que ver con Dios y nuestra manera práctica de vivir. En otras palabras, amados hermanos, si queremos de Dios cosas especiales, esto implica asumir una particular manera de vivir. Ahora, si usted quiere vivir una vida de alguna manera a su criterio, a su placer, a su antojo, a su querer, a su parecer,
pues no le vaya a reclamar a Dios por no alcanzar algunas particulares, diríamos, bendiciones o algunas especiales privilegios de parte de Dios para con nosotros. Diríamos que la relación podría formularse de la siguiente manera: si queremos de parte de Dios una cierta intimidad, si queremos de parte de Dios una cierta preferencia, si queremos de parte de Dios una participación en asuntos especiales de Dios, pues esto va a exigir de nosotros una particular y una especial manera de vivir. Si no es así, no podremos estarle reclamando a Dios el que no nos permita alcanzar, accesar, escalar, lograr algún tipo de beneficio, de bendiciones, de logros, de particularidades especiales. No vayamos a reclamarle a Dios, que es lo que siempre la gente hace. La gente se va de la iglesia, olvida el servicio, olvida a Dios, olvida su palabra, olvida el llamado, olvida el ministerio. Y claro, como ese olvidar, ese dar la espalda al mundo de Dios, trae consecuencias a la vida. Y las consecuencias no son buenas, hermanitos. Las consecuencias siempre son lamentables. Y luego, cuando estamos viviendo esa fase lamentable de las consecuencias de dar la espalda a Dios, venimos después a querer decir que Dios ya me olvidó, Dios ya no se acuerda de mí, Dios me ha dado la espalda, Dios aquí, Dios allá, y comenzamos a reclamarle a Dios porque estamos atravesando situaciones que no tienen nada que ver realmente con la culpa de Dios, tienen que ver con las acciones, decisiones y caminos que tomamos en la vida. Y que tenemos que tener esta claridad, esta conciencia. Las cosas en la vida no nos vienen por casualidad. Las cosas en la vida no nos vienen por el destino. Las cosas en la vida no nos vienen por la suerte. Las cosas en la vida nos vienen a consecuencia de opciones que tomamos, de decisiones que elegimos, de nuestra propia manera de asumir una fase de nuestra vida. Allí vienen las consecuencias. Y de ahí lo importante, amados hermanos, que entendamos que las cosas no vienen por arte de magia, ni vienen por una especie de casualidad. Más bien vienen por una causalidad. No es tanto casualidad, es causalidad. Usted es quien causa lo que viene a su vida. Usted es lo que atrae lo que vendrá a su vida. Eso no viene por una ruleta rusa. Eso viene por decisiones que tomamos. Y en la medida que entendamos esta relación, en esa medida vamos a asumir con mayor claridad y con mayor responsabilidad nuestras decisiones y las consecuencias, y en mejor medida vamos a estar en la capacidad de superarlas, de asimilarlas, de superarlas y de derrumbar la vida. Quien no es capaz de entender esto siempre andará culpando a otras personas, siempre. Es que yo hice esto porque es que fíjese que me dijeron aquello, es que fíjese que yo oí tal cosa, es que mire, fíjese que siempre buscaremos, ¿y quién habrá tenido la culpa? Diremos. ¿Y quién habrá dicho esto? ¿Y quién habrá ido con el pito y el tambor? ¿Y quién habrá? No, hermanito. Aquí no importa si usted, quién fue con el pito y el tambor. Aquí lo que importa es que si en verdad usted había tomado ese camino, si en verdad usted tomó esa decisión, si en verdad usted anda en eso. Porque si usted anda en eso, entonces no importa quién lo diga. Si es la verdad, usted es el culpable. Aquí no es de que, no es que fulano fue de trompudo a contar esto, es que Mengano fue la que, y ya usted comienza a agarrar crisis, amargura, llave, rencor contra esa persona que fue a comulgar, a decir, a hablar de lo que usted había dicho o había hecho. Eso no es lo fundamental, hermanos. Lo fundamental es si en verdad sus acciones anduvieron por ahí
usted es el culpable. Aquí no importa quién lo dijo, quién lo anunció, quién lo destapó, quién lo reveló. Lo que importa es si era cierto. Y si era cierto, ahí no hay nadie más a quien usted debe acusar que usted mismo. Ahí no hay nadie más a quien debe usted orientar su vida contra usted mismo. De quién lo dijo o no lo dijo, eso ya es secundario, es irrelevante, no es trascendental. El tema es si en verdad eso es parte de su vida, sí o no. Y por eso es tan fácil querer hallar culpables en terceras personas. Es tan fácil querer responsabilizar a terceros, porque es bien difícil, es bien complicado asumir personalmente que esa fue mi decisión, que eso fue lo que opté, esa fue la opción que tuve. En estos pasajes que estamos leyendo hay una diríamos normativa de Dios en el versículo 5, cuando Dios le dice al profeta: abre bien los ojos y escucha atentamente todo lo que voy a decirte sobre las normas y las leyes concernientes al santuario. Hay normas y leyes establecidas por Dios, pero no son normas y leyes arbitrarias, son normas y leyes que tienen que ver con nuestra manera de vivir. Y dice: fíjate bien, y aquí viene la separación. Algunos decimos: es que Dios a todos nos trata por igual. No, hermanitos, esa es una ficción. El pasaje dice: fíjate bien en quiénes pueden entrar al santuario y quiénes no. Es decir, hay una línea marcada ya de parte de Dios sobre quiénes pueden accesar a la intimidad con Él en el santuario y quiénes no pueden entrar en el santuario. Y nosotros preguntaríamos: si Dios va a establecer un criterio sobre quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar, quizás pensaríamos que ese criterio tendría que ver con alguna característica hereditaria o social o económica o física o racial de parte de quienes pueden entrar o de quienes no pueden entrar. Quizás esperaríamos que Dios dijera: bueno, pueden entrar aquellos que son hijos de fulano, o pueden entrar aquellos que tienen un nivel social de tal magnitud, o pueden entrar aquellos que tienen relación con tal familia. Quizás podríamos pensar que Dios va a establecer una categoría de quienes pueden participar de la intimidad del santuario y quienes no pueden participar. Quizás pensaríamos que Dios estableciera alguna condición social, estética, civil. Quizás podríamos pensar que Dios va a definir un criterio accidental, un criterio que venga del contexto en que vivimos o de la familia en que nacemos. Sin embargo, el criterio que Dios va a utilizar para saber quiénes pueden ir más allá y quiénes se van a quedar más acá, quiénes tienen una participación limitada y quiénes pueden ahondar su vida en las cosas de Dios, es un criterio ético al final. La razón que nos lleva a una mayor intimidad con Dios tiene que ver con la ética. No, es decir, tiene que ver con la manera de vivir. Nadie está excluido por ninguna razón accidental. Todo tiene que ver cómo se comportó con Dios en la hora difícil. Todo tiene que ver cómo mantuvo su fe en Dios en la hora complicada. Todo tiene que ver cuál fue su acercamiento a Dios cuando las cosas no caminaban muy bien. El meollo de Dios, diríamos que para Dios no es lo mismo el comportamiento de aquellos en un contexto de complicación, de adversidad, en un contexto de rechazo, de acoso, de problema, de pruebas. No es lo mismo aquellos que en la hora compleja desarrollaron un comportamiento cercano a Dios, a aquellos que en la hora compleja tuvieron un acercamiento distante de Dios.
No es lo que marca el Evangelio, no es lo que marca la Escritura. Hay una normativa, quienes pueden entrar al santuario y quienes no. Es decir, quienes pueden acercarse a una intimidad con Dios y a participar de una delicia con Dios, y quienes no pueden hacerlo, hermanitos. Y a veces nosotros pensamos que eso tiene que ver con cosas arbitrarias de parte de Dios. Oiga esto, no es Dios quien va a establecer o va a elegir o va a seleccionar quienes tienen preferentemente una posición cercana a Él y quienes tienen una posición distante de Él. Es Dios mismo, oiga bien, es Dios mismo quien está diciendo quiénes pueden acercarse a mí y quiénes no pueden acercarse a mí, quienes pueden estar en la intimidad conmigo y quienes pueden quedarse pero por allí a la orilla. Esta idea tenemos que comprender, hermanitos. A veces nos cuesta entender el hecho que Dios marca fronteras, que Dios define ciertos niveles de cercanía. En la práctica misma de Jesús lo encontramos. Habían grupos, estaba por ejemplo la multitud y seguía a Jesús. La multitud, gente de todas las aldeas, de todos los pueblos y de las ciudades que buscaban a Jesús, era la multitud. Pero había de esa multitud un grupo más reducido, que eran los discípulos. Y no hablo de los 12, no, hablo de un grupo más amplio, como menciona la Biblia, el grupo de los 70. Hay un grupo que dentro de la multitud, unos vienen, otros se van, otros se quedan, otros salen, pero siempre hay una multitud flotante que entra y sale en el seguimiento de Jesús. Pero hay un grupo de discípulos más estable, esos que Jesús envía en la misión de los 70. Y hay un grupo que tiene esa cercanía. Pero después de esos discípulos hay todavía un grupo más selecto, que serán llamados los apóstoles. Estaban los 12 apóstoles. Pero dentro del grupo de los 12 apóstoles había un grupo más íntimo para Jesús, con quien compartía algunas cosas de especial sentido, de especial calificativo, y era Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, y Pedro. Esos tres compartían con Jesús algunas experiencias que no compartían los 12, mucho menos los 70 y mucho menos la multitud. A la multitud, por ejemplo, les hablaba en las parábolas. Al grupo de los discípulos más grandes les hablaba en parábolas, pero luego se iba a casa a explicar aparte a los 12 algunos misterios del reino. Y de esos 12 a veces hacía partícipe de ciertas realidades especiales solo a los 3, como fue el caso de la transfiguración. Él toma a Pedro, a Jacobo y a Juan y se los lleva aparte y los tiene en un lugar separado, y solamente son ellos los que contemplan lo que hoy conocemos como la transfiguración. La transfiguración no fue un fenómeno popular, multitudinario, solamente fueron testigos Pedro, Jacobo y Juan. Y siempre habrá en la Biblia esa diríamos característica de la práctica de Jesús: la multitud, los discípulos, los 12 y los 3. Claro, esta selección, diríamos, tiene que ver con las maneras de ser respecto a Jesús. Esta selección tiene que ver con respecto a Dios mismo. En este caso de Ezequiel está estableciendo quiénes pueden entrar al santuario y quiénes no. Hay una categorización ahí, hay una definición ahí. Y claro, eso no es nuevo, eso pasa por toda la Biblia. Es algo característico de toda la Biblia. Hay niveles de participar en la intimidad de Dios. Hay niveles de participar en la cercanía con Dios. Hay niveles de participar de manera especial en las cosas de Dios. Pero esta especialidad no tiene nada que ver con el color de la piel, no tiene nada que ver con el sexo, no tiene nada que ver si es rico o pobre, alto o bajo.
tiene que ver con la seriedad con que cada quien asume el privilegio asignado por Dios. La cercanía, digamos, a Dios tiene que ver con la seriedad, la responsabilidad, la fidelidad que demuestra la persona respecto a los asuntos de Dios. Hay un pasaje, por ejemplo, quiero que vea conmigo. Dice capítulo primero del libro de Crónicas. Creo que es Crónica que va a demostrar, va a hablar de esto. Primer libro de Crónicas, capítulo 11. ¿Lo tienen, hermanitos? Dice primer libro de Crónicas 11, versículo 10. Estos son los jefes del ejército de David, quienes lo apoyaron durante su reinado y se unieron a todos los israelitas para proclamarlo rey conforme a lo que el Señor dijo acerca de Israel. Esta es la lista de los soldados que, hermanos, o sea que habían soldados valientes, pero esta es la lista de los más. Ahora, oiga bien, no aparecen los nombres de los valientes, aparecen los nombres de los más valientes. Es decir, aquí hay una clasificación, aquí hay una definición de los más valientes, y dentro de esta de los más valientes vamos a ver que hay todavía un grupo más especial. Dice Yasobeán, hijo de Jacmoní, que era el principal de los tres más famosos. Dice esto: están los más valientes, pero dentro de esos más valientes hay tres que eran los más famosos. Pero había uno de los tres que era el más famoso. Ahora, ¿a partir de qué adquiere ese protagonismo? A partir de su práctica, a partir de la manera de encarnar la lucha. Por eso dice, de los tres más famosos, en una batalla mató con su lanza a 300 hombres. Había uno que era el número uno, pero no porque era el más guapo, no porque era el más rico, no porque el que se vestía mejor, no porque usaba mejores zapatos. No, ¿por qué, hermanitos? Porque su práctica en el combate lo hizo famoso. Es decir, esta gente era valiosa, era importante y era de los tres más selectos por su capacidad de entregarse, por su capacidad de pelear, por su capacidad de luchar. En segundo lugar, es decir, había un segundo lugar, estaba Eleazar, hijo de Dodó, el Ahojita, que era uno de los más famosos. Este estuvo con David en Padamín, donde los filisteos se habían reunido para la batalla. Ahí había un campo sembrado de cebada, y cuando el ejército huía ante los filisteos, los oficiales se plantearon en medio del campo y lo defendieron, matando a los filisteos. 15. En otra ocasión, vea esto, 3 de los 30 más valientes, dice que hay una clasificación, fueron hasta la roca de la cueva de Adulán, donde estaba David y el ejército filisteo. Vea versículo 20. Abisai, el hermano de Joab, estaba al mando de los tres y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano, atacó y mató a 300 hombres. Se destacó mucho más que los tres valientes y llegó a ser, o sea, este todavía estaba todavía arriba, este andaba todavía caminando. Y dice, Benaías, hijo de Joiadá, era un guerrero de Casbel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab
y en otra ocasión se metió en una cisterna y mató a un león. También derrotó a un egipcio que medía como 2,5 metros y que empuñaba una lanza del tamaño de un rodillo de telar. Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joiadá, y también ganó fama. ¿Pero qué? Pero no fue contado entre los 3 primeros. O sea, era bueno, pero no era como los 3 primeros. Aunque se destacó más que los 30 valientes. Usted puede ver aquí esos diferentes niveles. Los valientes, los 30 más valientes, uno por ahí que buenísimo, el Benaías, pero no llegaba a los 3, y estos 3 no llegaban como ese uno que era el jefe de ellos. Es decir, había una escalada, una clasificación de cercanía y confianza al rey, pero no basado en aspectos económicos, físicos o sociales, sino basados en su capacidad de pelear la batalla, su capacidad de entregarse, su capacidad de luchar, su capacidad de demostrar en el campo su valentía, su fe en Dios, su lealtad, su fidelidad. Y eso los hacía tener una participación especial, diríamos, cercana al rey. Y esto es así en toda la Biblia. Usted lo va a encontrar de manera constante, y como lo dije anteriormente, la misma práctica de Jesús lo demuestra en el camino. Dice, por ejemplo, en el versículo 25, no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia personal. Es decir, ocupaba un cargo muy importante. David lo tenía cerca, era valiente, no era como los 3, ni era como aquel número 1, pero era valiente. Es decir, hay toda una estratificación, diríamos. Es lo que Dios está diciendo en Ezequiel 44. Hay quienes pueden accesar a esa intimidad del santuario y hay quienes no. Hay quienes pueden participar de todo lo que emana de la intimidad de Dios y hay quienes no. Ahora, ¿qué es lo que hace que alguien pueda entrar al santuario y quién no puede entrar al santuario? Y es lo que Dios va a decir en el versículo 10. Va a comenzar a describir quiénes son los que pueden y quiénes no son los que pueden. Dice versículo 10: tendrán que pagar. ¿Por qué, hermanitos? Volvamos a Ezequiel 44. Tendrán que pagar. ¿Por qué? Es decir, hay una acción concreta de ciertos levitas que no podrán accesar al santuario por su iniquidad. Los levitas que se alejaron de mí cuando Israel se descarriaba para ir tras sus ídolos malolientes. Estamos hablando de aquellos servidores. Esos eran los levitas. Todos los levitas eran servidores, pero dentro de esos servidores Dios va a plantear una separación entre los que se van a quedar para el trabajo muy mecánico, muy manual, diríamos muy material, y los que van a entrar a una intimidad especial en el servicio divino. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es los levitas, que cuando Israel se descarrió de Dios, cuando Israel le dio la espalda a Dios, ellos participaron en darle la espalda a Dios. Ellos fueron parte de aquellos que abandonaron a Dios y acompañaron a Israel en su descarrío. Estamos hablando entonces personas, levitas, servidores, que en lugar de haberse mantenido firmes en la hora de la corriente difícil, cuando todo el mundo dice, no hombre, si está bueno esto, no, si está excelente esto, y no lograron mantener su lealtad a Dios,
Aquellos que por miedo tal vez a la gente, aquellos que por temor a perder lo que la gente daba, aquellos que por temor a las presiones se mueven del lugar que Dios les ha asignado. Es decir, no mantienen con dignidad la posición entregada por Dios. Aquellos que en la hora difícil no mantienen dignamente el privilegio entregado por Dios, ahora Dios les dice: ahora que yo voy a restaurar, ahora que yo voy a bendecir, ahora que yo voy a traer, no todos van a participar de mi bendición de la misma manera. Es que, amados hermanos, en la hora de la tormenta es complicado estar fiel a Dios. En la hora de la estrechez, de la limitación, es duro apegarse a Dios y solo a Dios, y decirle a Dios: Dios, en medio de esta situación, yo voy a mantenerme en esa fidelidad, en ese servicio, en esa entrega. Porque cuando las cosas aprietan y ahogan y nos vemos desprovistos de los recursos que necesitamos, miren, amados hermanos, dan ganas de ir a hacer cualquier locura, de tomar cualquier camino, de emprender cualquier opción. Pero si en la hora complicada nos mantenemos y luchamos y aguardamos y esperamos, creemos la promesa, amados hermanos, cuando sea la bendición, Dios nos va a dar lo mejor de su bendición. Dice en el Nuevo Testamento, dice Judas, mira este pasaje siempre me ha llamado mucho me ha impactado. Dice: quiero ver si es Judas o Pedro, permíteme. Hay una frase que siempre me impacta respecto a los ángeles. No es Judas, es Pedro, permíteme. Y ese pasaje, ¿cuál es? De Judas 1:6. Aquí está, como no. Fíjese bien. Judas, bueno, no capítulo porque solamente es uno. Leamos del versículo 5 en adelante. Aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, dice, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, ¿qué dice ahora? O sea, a todos trató por igual. Les dio la oportunidad a todos. Porque para elegir, para seleccionar, para convocar, para llamar, todos entramos en el mismo plano. Nadie trae preferencias a otro, nadie. Cuando salieron de Egipto, ¿alguno tenía preferencias? ¿Sacó a algunos y dejó a otros? Les dio la oportunidad de salir a todos. Pero luego venía el desierto. Y en el desierto es donde cada quien va a mostrar qué apego, qué compromiso, qué sinceridad, qué fe, qué entrega tiene respeto al Señor. No estemos acusando a Dios de por qué otros alcanzan y yo no alcanzo. Todos tenemos la misma oportunidad. A todos se nos entregó la misma salida. A todos nos sacó de Egipto, pero en el desierto algunos no aguantan, otros resisten. Unos creen, otros no creen. Es decir, a la hora decisiva, hermanos, eso cuesta. Es fácil. No es fácil. Pero, amados hermanos, es posible. Por eso hemos recibido el Espíritu Santo, para accesar a la capacidad divina de soportar, de aguantar, de creer, de marchar, de avanzar. Hemos recibido el Espíritu Santo para poder generar en nosotros una potencia divina que aguante, soporte, que geste fe en nosotros.
De lo contrario, dice, aquellos que salieron pero no creyeron, ¿qué hizo Dios? No es que Dios no les dio oportunidad, es que no creyeron. No creyeron. Medio se balancea el barco y ya se quieren ir del barco. Medio un problemita y ya quieren salir corriendo. Y sigue diciendo, mire, versículo 6. Y a los ángeles, que dice, hermano, que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Los ángeles que no guardaron su lugar de dignidad, su posición de autoridad. Dios les entregó una posición, pero ellos no la guardaron. No es cosa que Dios no nos da, hermanos. A todos Dios nos da oportunidades de posicionarnos en la vida. A todos Dios nos va colocando en momentos de dignidad, en lugares de autoridad. El problema es que muchos, cuando estamos disfrutando ese momento de dignidad divina, nos enloquecemos. El problema es que muchos que Dios nos ha dignificado, nos ha colocado, nos ha puesto en autoridad, en ese momento en el que Dios nos ha bendecido, ejercemos equivocadamente la bendición de Dios. Muchos pierden su posición. Muchos abandonan lo que Dios les ha entregado. Dios los ha hecho príncipes y se andan comportando como callejeros. Dios los ha hecho sacerdotes y se andan comportando como paganos. Dios les ha hecho princesas y andan como callejeras. Es decir, Dios les ha honrado y ellos no guardan su honra. Dios les ha dado una posición, un lugar, pero como dice, siempre buscan revolcarse. Dios les ha entregado una posición de autoridad, de dignidad, pero en lugar de valorarla, de amarla y de convertirla en algo muy especial, terminan tirándolo a la basura, terminan botando, terminan deshaciendo, Dios las viste de princesa y les encanta vivir de esclavas. Dios los viste de príncipes y les encanta andar ahí en la calle tirados. Es decir, no guardan la posición de dignidad que Dios les ha dado. Dios los ha colocado arriba y ellos andan buscando allá abajo. ¿Me están oyendo, hermanitos? Es que ahí no dicen amén ustedes. No voy a hacer una promesa que, ay, sí Señor, sí Señor, sí Señor. Pero no tenga que ver algo que hable en nuestra vida que, ay Señor, ayúdame. No, nada. Señor, este hombre, a saber quién le ha contado lo que estoy haciendo. No hay nada. Los que no guardaron su posición de dignidad. Eso es lo que justamente dice Ezequiel, hermanitos. Aquellos servidores, aquellos levitas, que cuando Israel caminaba hacia el desbordamiento religioso en pos de otros dioses, ellos no se mantuvieron en el santo llamado que Dios les había hecho. Hermanos, será una tragedia que usted en medio de los avatares de la vida no sepa mantener su lugar como servidor de Dios. Todos estamos expuestos a una cantidad de desafíos, de retos, de tentaciones, de problemas, de necesidades, de crisis, de adversidades, de tormentas. Todos, hermanitos, todos. Vivimos tiempos donde todos estamos tronándonos los dedos. Vivimos tiempos donde dejamos de pagar aquí para pagar allá. Dejamos de hacer esto para sacar de lo otro. Se acumuló 2 meses, paguémoslo y que se acumule 2 meses lo otro. Salimos y ahí vamos.
haciendo, ¿cómo dicen? De tripas corazón, o de tripas chorizo, haciendo milagros con la vida. Sin embargo, es necesario no perder la posición de dignidad que Dios nos ha dado, hermanitos. Que en la hora de la adversidad que vivimos no perdamos nuestra posición de dignidad. La posición de autoridad, de servicio, de fidelidad que Dios nos ha entregado, no la perdamos por locuras de la vida. No es que Dios no le dé oportunidad a todos. No. Lo que sucede es que no todos tomamos las oportunidades con una devoción tremenda. No todos tomamos la oportunidad con una gratitud. No todos tomamos la oportunidad con empeño, con tesón, con valor, con amor, sabiendo que es un privilegio. Estos levitas, a quienes Dios está privando de acceder a la intimidad de sus bendiciones, son aquellos que cuando la corriente comenzó a crecer y a arrastrar, ellos no mantuvieron su posición. Es una lástima, hermanitos, ver líderes, ver personas a quienes Dios ha convocado, ha llamado, ha dado oportunidad, ha dado dones, ha dado llamamiento, los ha respaldado por las tonteras que vienen en la vida, por las tormentas que llegan, por las circunstancias que vengan, pierden su posición de dignidad. A esto, decía Judas, Dios los ha condenado a vivir en la oscuridad. A los que no cuidan lo que Dios le ha dado, a los que no cuidan lo que Dios les ha dado, solamente les queda la oscuridad. Es que no puede haber otra alternativa, hermanito. No puede haber otra salida. No puede haber otro camino. No puede haber otro rumbo. ¿Cómo va a encontrar luz si le ha dado la espalda a lo que Dios le ha dado? Como que usted me diga que Israel iba a encontrar su liberación volviendo a Egipto. Si era de ahí de donde el Señor lo venía sacando. Lo que sucede es que si queremos accesar a una mayor intimidad con Dios y recibir bendiciones especiales de Dios, debemos demostrarle en el desierto que amamos la intimidad, la posición de dignidad que Él nos ha entregado. Debemos de demostrarle en el desierto que el privilegio de haber sido liberados vale más para nosotros que todo lo que hay en Egipto. ¿Me están oyendo, hermanos? Hermanos, vamos a pasar dificultades. Vamos a atravesar desiertos. Y no es fácil. A veces pasamos momentos penosos. Nadie quiere pasar momentos de vergüenza. Nadie quiere que lo apenen por una deuda. Nadie quiere que lo apenen porque no tiene algo para ponerse, o algo para comer, o algo para dar. Pero así es. Pasaremos por momentos en el que no tendremos lo que quisiéramos, y quizás pasaremos algunas penas, posiblemente. Pero sin más que nuestro orgullo, amamos la dignidad de lo que Dios nos ha dado. Perseveremos, mantengamos, sirvamos en el lugar que Dios nos ha puesto, y al final Dios traerá mucho más, hermanos. Esto dice la Biblia. Dios no los marginará del todo. Al final les va a dar un lugar para servir. Los va a poner por allí en los alrededores. Pero a otros, dice versículo 15, en cambio, versículo 15, se acercarán para servirme los sacerdotes que estuvieron al servicio de mi santuario cuando los israelitas se descarriaban de mí, y se presentarán ante mí para ofrecer la sangre y la grasa, y yo, el Señor omnipotente, lo afirmo.
Solo ellos entrarán en mi santuario y podrán acercarse a mi mesa para servirme y encargarse de mi servicio, mi santuario, mi mesa, mi servicio. Solo a ellos. Aquellos que cuando la corriente iba en contra, ellos se mantuvieron. Aquellos que cuando la corriente iba arrasante, se mantuvieron. Aquellos que no abandonaron al Señor. La fidelidad, Dios la paga con creces, hermanitos. La fidelidad, Dios la reconoce al final. Toda persona que es fiel siempre recibe. Toda persona que es leal siempre cosecha más. La deslealtad es lo que separa a unos de otros, de aquellos momentos íntimos con Dios. Mi santuario, mi mesa, mi servicio. Pero hay muchos que no estarán en mi santuario, en mi mesa y en mi servicio. No porque sean unos feos y otros bonitos, no, sino porque unos no saben mantener su posición. No saben en la hora de la tormenta saber a quién deben ser fieles. Caminan según va la corriente. Navegan según va la ola. No tienen definida una posición, con quién están y con quién no están. Jesús, Dios le dice al profeta: estoy restaurando el santuario. Porque todo el final del libro de Ezequiel es que Dios está restaurando el santuario, restaura el templo, restaura la ciudad, restaura la nación. El último capítulo, los últimos capítulos de Ezequiel tienen que ver con la restauración. Dios va a restaurar la nación, Dios va a restaurar la ciudad de Jerusalén, Dios va a restaurar el templo, Dios va a restaurar el santuario. Pero hay que ver quiénes tendrán acceso a cada uno de los niveles. Y claro, el nivel más íntimo, el nivel de estar con mi santuario, con mi mesa y con mi servicio, está reservado para aquellos que en la hora de la turbulencia fueron fieles al Señor. Hermanos, esto no tiene que ver nada con que yo solo he hecho tercer grado, yo universidad. No, esto no tiene que ver con grados académicos, estatus económicos, medidas de cuerpo. Esto no tiene que ver con cosas accidentales, tiene que ver con nuestra fidelidad, amando, cuidando aquello que Dios nos ha encargado, aquello que Dios nos ha dado. Si amamos la posición que Dios nos ha dado, y que eso sea más importante que cualquier cosa, el día que Dios se levante para restaurar, el día que Dios se levante para restituir, el día que Dios se levante para abrir su mano generosa sobre su pueblo, el día que su promesa se cumpla, los que en la adversidad fueron fieles, en la restauración recibirán lo especial que Dios tiene para ellos. ¿Me están oyendo, hermanitos? Yo sé, hermanos, sé que la corriente parece ir en contra y va con fuerza y va arrastrando de todo, que no haya ni un problema ni un placer que en esa corriente sea capaz de llevarnos, hermanitos. Que ningún problema, ningún placer, ni nada que nos agobie la vida, ni nada que nos satisfaga o sacie en la vida sea capaz de movernos de la posición de dignidad que Dios nos ha entregado. Seamos fieles, y en la restauración Dios dirá: ustedes estarán en mi santuario, en mi mesa y en mi servicio. ¡Aleluya! ¿Y qué no será ese privilegio estar a la mesa del Señor, hermanitos? ¿En qué otra mesa habrá abundancia? Dígame. ¿En qué otra mesa habrá de todo, sino a la mesa del Señor? Pero los que en la hora de la adversidad, en la hora donde todo se complica, en la hora donde no hay razones para seguir, nosotros seguimos allí firmes, diciendo: Señor, tú nos has entregado una posición,
un ministerio, un llamado, un privilegio. Aquí estamos y seguiremos. Y el día de la restauración, Dios nos apartará para hacer un grupo especial para Él, hermanitos. ¿Me oyeron, hermanitos? Pónganse de pie, iglesia.